Proyectos pendientes de segunda votación. De la Comisión de la Mujer, proyecto de ley 3045. Se propone modificar la ley 26.260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, prohibiendo la posesión y uso de armas de fuego a los sentenciados por delitos de violencia familiar. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del Reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio presentado por la Presidenta de la Comisión de la Mujer, recaído en el proyecto de ley 3045, aprobado en la sesión del 25 de septiembre del 2014, por el que se propone modificar la ley 26.260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, prohibiendo la posesión y uso de armas de fuego a los sentenciados por delitos de violencia familiar. Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de la Mujer, la congresista Cordero Yontay. Gracias, Presidenta. Muy buenos días con todos ustedes, colegas congresistas. Se ha revisado y estudiado el texto que se ha sometido a primera votación el 25 de octubre y por ello se está presentando un nuevo texto sustitutorio en mejora de la propuesta anterior. Por ende, solicito que este texto, el cual se va a repartir a todos ustedes, sea puesto nuevamente a votación. Es decir, nos vamos a primera votación porque se trata de un nuevo texto. Por sugerencia expresa del Ministerio de la Mujer y Familia, se ha incorporado como tercer párrafo del artículo 10 del texto único ordenado de la Ley 26.260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, el siguiente texto. El órgano fiscal deberá oficiar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC, la resolución que dispone la suspensión del derecho de tenencia y porte de armas y que ordena la entrega de las armas a esta institución. La SUCAMEC es responsable de suspender la licencia e incautar las armas de uso civil que estén en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de armas de propiedad del Estado que sean empleadas por los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el ejercicio de sus funciones, se deberá oficiar al respectivo Instituto Armado Policial para la adopción de las acciones pertinentes. De igual manera, que se incorpore el inciso E del artículo 21 del mismo texto legal al siguiente párrafo. El órgano jurisdiccional deberá oficiar a la SUCAMEC la resolución que dispone la prohibición del uso y porte de armas y que ordena la entrega de armas a esta institución. La SUCAMEC es responsable de cancelar la licencia e incautar las armas de uso civil que estén en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de armas de propiedad del Estado que sean empleadas por los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el ejercicio de sus funciones, se deberá oficiar al respectivo Instituto Armado o Policial para la adopción de las acciones pertinentes. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Mientras reparten el texto y puedan tener todos al alcance de sus manos, se va a dar lectura por el relator. Texto sustitutorio presentado el 9 de octubre de 2014 a las 11:52 por la Presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, congresista Cordero Yontay. Ley que modifica el texto único ordenado de la Ley 26.260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, para prohibir la posesión y uso de armas de fuego a los sentenciados por violencia familiar. Artículo 1. Modificación del artículo 21 del texto único ordenado de la Ley 26.260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Modifícase el artículo 21 del texto único ordenado de la Ley 26.260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, aprobado por el Decreto Supremo 006/97, JUS, en los siguientes términos. De la sentencia, artículo 21. La resolución judicial que pone fin al proceso determinará si ha existido o no violencia familiar y podrá establecer dos puntos. Inciso A. Las medidas de protección en favor de la víctima
pudiendo ordenar, entre otras, la suspensión temporal de la cohabitación, la salida temporal del agresor del domicilio, la prohibición temporal de toda clase de visitas por parte del agresor, además de cualquier otra forma de acoso para la víctima, entre otras, conforme lo prescribe el segundo párrafo del artículo 10 de esta ley. B. El tratamiento que debe recibir la víctima, su familia y el agresor, y si se estima conveniente. Si la resolución judicial establece como medida de protección el tratamiento del agresor y éste no cumple el mandato judicial a solicitud de la víctima, el juez debe variar la medida y ordenar el retiro temporal del agresor del domicilio y o el impedimento temporal de visita según sea el caso. Cuando se establezca que el agresor debe seguir tratamiento de rehabilitación, corresponde supeditar la duración de la suspensión temporal de cohabitación y o visitas al tratamiento que debe someterse. La rehabilitación debe ser acreditada con la certificación del médico tratante. C. La reparación del daño. D. El establecimiento de una pensión de alimentos para la víctima cuando corresponda legalmente, si a criterio del juzgado ello es necesario para su subsistencia. E. La prohibición de la posesión y uso de armas de fuego y en su caso disponer su decomiso y la cancelación de la licencia respectiva. El órgano jurisdiccional deberá oficiar a la SUCAMEC la resolución que dispone la prohibición del uso y porte de armas y que ordena la entrega de las armas a esta institución. La SUCAMEC es responsable de cancelar la licencia e incautar las armas de uso civil que estén en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de armas de propiedad del Estado que sean empleadas por los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el ejercicio de sus funciones, se deberá oficiar al respectivo instituto armado o policial para la adopción de las acciones pertinentes. En atención a la función tuitiva de este proceso, el juez puede agregar a su decisión los mandatos que aseguren la eficacia de las pretensiones exigidas y los derechos esenciales de la víctima. Artículo 2. Modificación del artículo 10 del texto único ordenado de la Ley 26.260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Artículo 10. Recibida la petición o apreciados los oficios o apreciado de oficio los hechos, el fiscal debe, en el término de 48 horas, bajo responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la situación exija. Las medidas de protección inmediatas que se adoptan a solicitud de la víctima o por orden del fiscal incluyen, sin que la enumeración sea limitativa, el retiro del agresor del domicilio, prohibición de comunicación, acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, suspensión temporal de visitas, inventario sobre sus bienes, suspensión del derecho de tenencia y porte de armas, y otras medidas de protección inmediatas que garantizan su integridad física, psíquica y moral. Para la ejecución de estas medidas debe solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. Asimismo, el fiscal puede solicitar la detención del agresor ante el juez penal competente, quien decreta dicha medida en el plazo de 24 horas. El fiscal de familia pone en conocimiento del juez de familia las medidas de protección adoptadas en caso de formalizar la demanda. El órgano fiscal debe oficiar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC, la resolución que dispone la suspensión del derecho de tenencia y porte de armas y que ordena la entrega de las armas a esta institución. La SUCAMEC es responsable de suspender la licencia e incautar las armas de uso civil que estén en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de armas de propiedad del Estado que sean empleadas por los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el ejercicio de sus funciones, se debe oficiar al respectivo Instituto Armado Policial para la adopción de las acciones pertinentes. Concluida la sustentación, se da inicio al debate del proyecto en primera votación. Se ofrece la palabra. En mérito de las modificaciones introducidas por la presidencia de la comisión, se va a votar el nuevo texto sustitutorio del proyecto de ley en primera votación. Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde. Señora Presidenta, en la redacción de las leyes como en la redacción de los artículos hay que decir lo máximo en lo mínimo. La prohibición de la posesión, esto está en el literal,
del artículo 21 tal como se modifica o se añade la prohibición de la posesión y uso de armas de fuego y en su caso disponer su decomiso y cancelación de la licencia respectiva. Y uno se hace la pregunta más elemental del mundo: ¿a quién? ¿A quién? ¿A cualquiera? Obviamente que no. Es al que ha perpetrado el abuso, al agresor. Yo sugeriría que lo dijeran, porque este segundo párrafo, tan largo que no se entiende, es reglamentario. Yo limitaría el párrafo E a lo que está, la prohibición de la posesión y uso de armas de fuego al agresor, que puede ser una persona que tenga derecho por ser militar, oficial o lo que fuere, pero si utiliza las armas en ese sentido, debe ser pues retirado de la función o de la carrera en la que está. Esa sería mi sugerencia, que transmito por enésima vez a la autora del proyecto. Gracias. Gracias, congresista. ¿Algún otro orador? No habiendo entonces oradores, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de la Mujer, congresista Cordero Yontay. Gracias, presidenta. Entonces, se agregaría en el inciso E la prohibición de la posesión al agresor y uso de armas de fuego y, en su caso, disponer su decomiso y la cancelación de la licencia respectiva. Gracias, señor presidente. Se solicita entonces a la presidenta de la Comisión de la Mujer remita la modificación expuesta a relatoría. Se va a dar lectura a la modificación remitida por la Comisión de la Mujer. De lectura relator. Modificación planteada por la presidenta de la Comisión de la Mujer. Inciso E. La prohibición de la posesión y uso de arma de fuego por parte del agresor y, en su caso, disponer su decomiso y la cancelación de la licencia respectiva. En mérito de las modificaciones introducidas por la presidencia de la Comisión de la Mujer, se va a votar el nuevo texto sustitutorio del proyecto de ley en primera votación. Los congresistas se servirá a marcar su asistencia para proceder a votar.
Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 77 congresistas al voto. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 73 congresistas, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Más. Congresista Delgado, verde. Congresista Isla, verde. Congresista León, verde. Congresista Capuñay, verde. Congresista Alcorta, verde. Se deja la constancia de la presencia del congresista Mauricio Mulder. Congresista Mulder, verde. Han votado a favor 79 congresistas, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el nuevo texto sustitutorio del proyecto de ley. Tiene la palabra la presidenta, no habiendo solicitado la palabra la presidenta de la Comisión de la Mujer, de conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso. El proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos los 7 días calendarios.